Vamos a hacer la oración, pongámonos de pie. Dios es grande y poderoso y Él se va a manifestar. Amén. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande y poderoso. Tú eres santo y verdadero. Y en esta hora, Jesús de Nazareno, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, que sea tu poder, llevándolos al conocimiento, a recibir la bendición de lo alto. En esta hora pedimos que seas tú, Señor, ministrando la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y el Señor es grande y poderoso para hacer cosas grandes en la vida de todos. Tenemos, así como tenemos un día tan hermoso, tenemos un tema bien hermoso. El tema es el cristiano sin milagros. Texto bíblico Marcos 10:46. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tenga el libro, que haya encontrado el libro, diga amén, y nosotros daremos inicio a lo que es la palabra de Dios. Y dice así, sí, Marcos 10:46. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Poderosa la palabra de Dios, grandes los milagros de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos también un Dios grande. El Dios que sanó a Bartimeo es el mismo Dios que está con nosotros, y podemos ver milagros y señales. El cristiano sin milagros, una filosofía o una religión, porque hay algo en lo que tenemos que poner nuestra fe, y es en un caminar santo y divino. Dios siempre hace milagros dependiendo de la necesidad que tiene la gente o las almas que le buscan. Hay más hambre por el poder de Dios cuando hay una necesidad grande. Si no hay necesidad, si todos estamos satisfechos, no nos acordamos de Dios. Cuando hay opulencia, el ser humano no se acuerda de Dios. De lo único que se recuerda al hombre es de disfrutar lo que Dios le ha dado o lo que tiene, pero no de ir y adorar a Dios. Ese es el ser humano, esa es la carne. No tenemos necesidad, estamos muy cómodos, pero cuando hay necesidad nos acordamos que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso que puede manifestarse tocando la vida de cada uno en la necesidad que se manifieste. Dentro de la iglesia de Cristo,
Los milagros son una excepción a la regla, no la norma. Lo normal debería de ser ver milagros todo el tiempo. Si creemos en Jesús y que Él está vivo, entonces sería algo hermoso, porque al saber que Dios está vivo, todo mundo podría recibir milagros. Pero lo triste es que sabemos que Dios vive y no podemos sujetarlos a obedecer a Dios. ¿Cómo recibir tu milagro? Hay muchas razones por las cuales el ser humano batalla con lo que es creerle a Dios. La gente necesita un milagro y la religión no puede proveer por su pobreza espiritual. Habiendo pobreza espiritual, también el hombre o el ser humano no tiene o no ve, no siente la presencia de Dios. Sabe que en esa pobreza espiritual, así como entró, así va a salir. O tal vez peor, porque traen una necesidad y regresan con la misma necesidad y aún más preocupados porque ven que no hay poder de Dios que pueda hacerles su milagro. Amén. Pero gracias a Dios nosotros tenemos un Dios poderoso que está haciendo milagros. Que el que entra por esa puerta ya no sale el mismo. Gloria a Dios. Que el que viene a la congregación recibe de parte de Dios su milagro, su bendición, y Dios está al cuidado de él. Nosotros sabemos que la dureza de corazón tiene mucho que ver en lo que está viviendo la humanidad. Si vamos al libro de Lucas 17:12, el libro de Lucas 17:12 tiene o narra un hecho muy hermoso, pero a la vez triste por el corazón que tenían esas almas. Y dice así: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, le hablaron al Señor pidiendo de su misericordia. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora bien, el poder de Dios se movió en misericordia hacia aquellos 10 leprosos. Pero la misericordia de Dios llegó y tocó y los sanó. Pero ¿cuántos tuvieron la capacidad de darle gracias al Creador? Aquellos hombres, al verse limpios, no volvieron a buscar de Dios. La Biblia narra que solamente un samaritano, o sea que uno que no pertenecía al linaje de David, regresó a darle gracias al Señor. Es ahí donde usted ve la dureza del corazón del hombre, que cuando recibe de Dios se le olvida. Y ya no regresa, porque ya tiene su milagro hecho. Pero hay algo que también el Señor le dijo a un hombre: vete y no peques más, para que otro mal peor no te llegue, no te venga. De la misma manera, en estos tiempos, el hombre, hasta que llega y lo vuelve a arrastrar el diablo con maldiciones, pobrezas, enfermedades, regresa a buscar al que lo aceptó como su hijo, al que lo recibió como su hijo. Ahora bien, Dios no es que no conociera el corazón de los 10 leprosos. Él sí conocía la maldad, la dureza que había en ellos. Pero Él se mueve en misericordia. Es por eso que la sanidad o un milagro es para todo mundo que cree en el Señor o tiene una necesidad, porque los milagros se manifiestan
de diferentes maneras. Y eso es lo que es un poco complejo, que el mundo cristiano o no cristiano entienda por qué se realizan los milagros. Gloria a Dios. La compasión sin poder es simpatía. Muchas veces usted ve que le tienen compasión o que le sonríen, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. O sea, también usted verá que muchos aparentan ser hijos de Dios, le profetizan, le dicen cualquier cosa y usted les cree. A ellos evite, porque lo pueden llevar a la muerte. Amén. ¿Por qué razón? Porque el Señor dijo que en aquel día verá a los que en su nombre echaban fuera demonios, que en su nombre sanaban a los enfermos, pero el Señor no los conocía. Amén. Y es por eso que usted tiene que evitar, cuando usted entiende que alguien es falso, mentiroso o pecador. Amén. La religión es solo una forma o una apariencia de Dios. La religión la defino como tratar de obtener el favor de Dios o el acceso a Dios por nuestra propia fuerza. Muchos son esclavos por no comprender las sagradas escrituras. Es ahí donde nosotros sabemos que las cosas de Dios no son religión ni son por fuerza humana, sino por un propósito de Dios, porque en nosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad o por el amor que tiene para con nosotros. Y es ahí donde el hombre tiene que meditar de qué está hecho y qué quiere Dios con nosotros. El hombre podrá leer las escrituras, podrá orar, podrá cantar, pero si no está haciendo lo correcto, que la adoración le nazca de su corazón, el Señor no la recibirá. Amén. Debe de ser con el amor a Dios, con el amor a nosotros mismos, para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Gloria a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, también encontramos cosas hermosas, las cuales debemos de nosotros meditar. Y dice así: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados? Ahora, cuando usted vive en la justicia de Dios o en el caminar con Dios, usted tiene una promesa grande. ¿Quién cree que se va a ir con la enfermedad que trae? Si por la herida de Jesucristo usted ya fue curado, si ha creído en el Señor. Él es grande, Él es poderoso. Él se manifestará por la justicia en el ser humano. El justo por la fe vivirá. La gracia de Dios es la capacidad de hacer lo que la religión no puede hacer. O sea, no hay religión que le sane ni que le salve. La religión lo que puede llevarlo es a la perdición. La religiosidad no agrada a Dios. Amén. Lo que le va a llevar a encontrar salvación y vida eterna es la obediencia, Gloria. la capacidad de entender qué quiere Dios que usted haga en esta tierra. Gloria. ¿Dónde termina la humildad? Ahí comienza su gracia. Nosotros muchas veces
donde termina tu habilidad, ahí comienza su gracia. O sea, cuando al hombre se le acaban los recursos humanos, ahí comienza a obrar Dios con su gracia. Porque usted en la carne o en lo natural se le va a acabar todos los recursos que estén a su alcance. Ni el dinero, ni la fortuna más grande que tenga le servirán. Entonces, olvídese de lo material y riquezas y todo, y tómese de la mano de Dios, porque empezó a funcionar la gracia de Dios en su vida. La razón por la comprensión de la inhabilidad de la religión para producir milagros. O sea, si usted entiende, comprende, pero se siente inhabilitado o deshabilitado ante la presencia de Dios, es porque está desobedeciendo a Dios. Es porque no está pudiendo entender el propósito de Dios o los mandamientos de Dios. Amén. Hay que buscar el rostro de Dios. Usted puede recibir un milagro cuando descubre que Jesús está vivo y ha resucitado de entre los muertos, como lo hizo el ciego Bartimeo en el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, aquel hombre estaba ciego físicamente, pero espiritualmente veía. Porque aún los que veían físicamente no entendían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero aquel ciego entendió. Cuando él dijo Jesús, hijo de David, estaba confesando que Jesucristo era Dios en la tierra. Él estaba declarando que Jesucristo era Dios. Porque esa es la promesa bíblica, que de el linaje de David nacería el Cristo. Usted y yo no tenemos una religión, sino una relación en Él. Ahora, esa relación debe de ser en obediencia, porque no hay relación con Jesucristo si vivimos en desobediencia, sino que esa relación es obedecer a Dios. Jesús está vivo. No servimos a una religión, servimos a un Dios vivo y de poder. Ese Dios vivo y de poder a quien le servimos está aquí con nosotros. Se mueve en este lugar. Ahora tenemos algo hermoso por lo cual nosotros nos gozamos, porque tenemos el Espíritu de Dios y podemos palpar el poder de Dios, porque Él es un Dios tangible, el cual percibe, el hombre lo percibe cuando Él está cerca de nosotros. En 1 Corintios 15:3 dice, y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, las Sagradas Escrituras son fidedignas, por eso la cita conforme las Sagradas Escrituras, porque todo lo que está aquí es verdad. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, primeramente, también nosotros debemos de enseñarlos que asimismo recibimos de Dios el poder y la fuerza para caminar con Él. Porque el cristiano ha recibido al Espíritu Santo en su corazón y es el único que lo va a guiar correctamente y se va a manifestar dándole su milagro, guiándolo en esta vida,
protegiéndolo del mal y del peligro. Muchas veces dicen que no hay milagros y a cada día ocurren los milagros en nosotros. Amén, Señor. Jesús murió conforme a las Sagradas Escrituras. Jesús resucitó de entre los muertos conforme a las Sagradas Escrituras. Las personas que siguen una religión tienen una opinión sobre los milagros. Ellos pueden enseñar acerca de los milagros, pero nunca han vivido un milagro. Porque no es lo mismo decir que hay milagros a poder recibir los milagros de Dios. Si vemos a otra persona o vemos los milagros que los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo hicieron o estuvieron haciendo aquí en la tierra, podemos creer nosotros también, podemos hacer esos milagros. Si usted tiene a Jesús en su corazón, usted tiene el poder de Dios y hará o recibirá su milagro en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque así como puede decretar un milagro en el nombre de Jesús, lo puede recibir, porque tiene el mismo Espíritu de Dios en su corazón. Y al nosotros tener a Jesús en nuestro corazón, sabemos que el poder de Él está en nosotros. Y el Señor dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios, que en su nombre podíamos poner las manos los enfermos y sanarían. Ahora bien, el echar fuera demonios, el hablar en lenguas, el librarnos de cosa mortífera, el poner las manos sobre los enfermos, no es una mentira, es una realidad. Pero ahora hay que entender de qué manera se manifiestan esos milagros o quién está realizando esos milagros. No es el hombre ni la mujer, es Dios. Amén. Pero el hombre o mujer debe de estar en el mismo poder espiritual de Dios para poder ejercer el poder de Dios y echar fuera demonios. Si Dios está lejos de mí, en ningún momento yo podré echar fuera demonios. Si yo vivo en desobediencia, jamás Dios me escuchará para que un demonio salga de su cuerpo. O sea, el hombre tiene que tener una relación con Dios. Y esa relación debe de ser una relación hermosa en la cual usted pueda tener la confianza que Dios esté escuchando. Dios no es otro pecador igual que nosotros, que solo por decirle hace el milagro o yo en tu nombre echo fuera demonios. No, el Señor merece toda honra y toda gloria. ¿Cuál es la honra y la gloria que usted le puede dar a Dios? No es darle palmas, sino que lo va a honrar con obedecerle, con caminar en obediencia. Eso es honrar a Dios, porque el desobediente deshonra a Dios. Ahora, nosotros, yo estaba viendo a alguien que les dice, honren al Señor con palmas. Si son pecadores, ¿podrán honrar a Dios? No se honra con bullicios, ni con palmas, ni con otra cosa. Se honra obedeciendo a Dios, amando a Dios, amando a su prójimo, dando pasos de santos, no de pecador. Es ahí lo que está haciendo falta en las congregaciones, para que podamos ver milagros, para que el poder de Dios se mueva, para que el avivamiento no sea carnal, sino espiritual. El libro de Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera
que el ciego y mudo veía y hablaba. Alabado el nombre del Señor. Aquel mudo, aquel ciego, por el poder de Jesucristo, se le fue la mudencia, se le fue toda la ceguera y alababa al Señor. Usted necesita desconectar su mente, porque un milagro no se puede entender, no lo va a poder ver, lo va a sentir, pero no lo va a entender porque no vino alguien y le dice: aquí está tu milagro. El Señor entrará y lo sanará sin bisturín y sin ampicilina ni nada de eso. Ese es el Dios que sana, ese es el milagro, y eso es lo que el hombre no entiende. Gloria al Señor. Alguien me dijo: ¿cómo que usted me va a poner la mano y yo voy a sanarme si yo soy preparado? La preparación secular no tiene ningún poder en lo espiritual. Muchas veces vemos gente preparada, pero ignorantes, porque lo que Dios hace, no lo hace por la preparación, sino por el poder de Dios. Sí, amén. No se quiere decir que la preparación es mala o que los que se preparan, no. La ignorancia está en no conocer la grandeza de Dios. En no reconocer que Dios es grande y poderoso para hacer milagros a quien sea, no mirando clase social, ni raza, ni color, sino Él ve el corazón, la necesidad en el ser humano. El libro de Hebreos 11, versículo 3 dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el mundo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ¿qué es eso? Es fe. Usted, si tiene fe, Dios le va a transformar su vida, y no está viendo que está haciendo Dios en usted. Lo puede sentir, lo puede palpar si tiene el Espíritu Santo en su corazón, pero no lo puede ver. Por eso muchos no entienden o no creen en los milagros, porque como Santo Tomás quieren ver para creer. Usted cree en Dios, crea que Él está haciendo algo en su vida. ¿Cómo se hacen los milagros a través de la... ¿Cómo se hacen los milagros? Los milagros se hacen a través de la soberanía de Dios, que lo hace incluso cuando hay incredulidad. Muchas veces hay gente que no cree en Dios, pero viene alguien y pide por él, se ora y aquel incrédulo se sana. No lo sanó su fe, ¿verdad? Lo sanó el poder de Dios por la fe en la petición, o el orador si tiene el don de sanidad. Es por eso que nosotros debemos de creer en milagros de Dios, porque Él obra de la manera más hermosa que el hombre pueda imaginarse. Usted puede leer la Biblia y puede arrodillarse a orar, y donde quiera que esté, el Señor está ahí. De la misma manera, usted podrá orar por alguien que esté al otro lado del mundo, en lo más escondido de la tierra. Ahí está Dios con él. Ahí se manifiesta por tener nosotros un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Ahí se mueve el poder de Dios, donde hay un corazón que probablemente no tenga la fe en Dios, pero la fe de otro pudo llegar a esa distancia. O sea, la fe, el amor de Dios no tienen distancia. Y eso es lo que el cristiano debe de tener en mente.
Cuando alguien está lejos de su casa y le piden oración, ore y el milagro lo recibirán allá donde estén sus familiares o amigos. Porque Dios tiene el poder para manifestarse en la vida de todos. ¿Por qué Dios está haciendo esos milagros? Porque ahorita Dios no está juzgando a nadie. Estamos viviendo la gracia de Dios, lo más hermoso, que Dios está para todos. Amén. Pero hay algo que no porque Dios es para todos, vamos a ignorar que hay que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Para que usted sea salvo, podrá recibir milagros, bendiciones y todo, pero no su salvación. Porque la salvación no viene por un milagro, por una sanidad. La salvación viene cuando alguien se arrepiente de corazón, se humilla ante Dios aceptándolo como su Salvador personal. Y es por eso que los milagros ocurren, porque Dios en su gracia, en su misericordia, quiere que la humanidad reconozca que Él vive, que Él está de pie intercediendo por todos. Amén. Porque vienen a través del don de milagros, aunque no todo el mundo tiene el don de milagros para ministrar milagros, pero hay algo que se llama fe. Muchos creen que porque no tienen el don, no pueden orar por otra persona. No, porque iba a activar su fe. Amén. La fe hacen algo fuerte cuando hay necesidad también. Que un padre ve agonizando a su hijo, probablemente no sabe qué es tener don de fe, pero tiene a Cristo en su corazón y activa la fe, ora y su hijo se sana. Amén, amén. ¿Quién hizo el milagro? Nuestro Señor. No fue el don tampoco, fue la fe, y Dios ve en esa fe la necesidad que hay. Amén. Lógico que hay cosas muy diferentes y difíciles que necesita el don de Dios en un hombre o mujer. Pero la necesidad es la que lleva a activar al hombre la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un día les dio risa porque les digo, aquí en los Estados Unidos no muchos tienen fe. Fe hay allá donde no hay doctores, donde no hay dinero, donde no hay dólares. La gente tiene fe que se va a sanar hasta con las raíces de una planta. Aquí no les duele el estómago, les digo, y a parar al San Mary van. Ahí les dan medical, les dan medicina y todo. No hay necesidad, el hombre no activa la fe. Lo primero que piensan cuando están enfermos es en lo peor y en la medicina más fuerte que le den. Eso no es fe. Eso es vivir en lo carnal, en lo natural, esperando que el hombre les dé algo para adormecerles su vida y que se les quite el dolor, su carne. Pero la fe es cuando usted tiene algo y le pide al Señor, Él le sana, no siente ni a qué horas se le va el dolor. Yo a veces le digo a la gente, ¿sabe que se le va a olvidar que estaba enfermo? Y sí se le olvida. Y como se les olvida que estaban enfermos, también se les olvida quién les hizo el milagro. Eso es lo triste en la raza humana. Y aunque seamos cristianos, y es por eso que el hombre está sufriendo las consecuencias de la desobediencia. El proceso de los milagros es por el don de Dios. Pero lo que les estaba diciendo, no hay excusa para no ministrar milagros, porque si hay un principio, entonces se debe de aplicar. Amén. Usted tiene principios tanto morales como espirituales, como hijo de Dios, tiene que aplicarlos porque sabe en donde hay una necesidad. No puede ignorar el dolor ajeno.
Usted tiene el principio de ser hijo de Dios o está en el principio de sentirse privilegiado de tener a Cristo en su corazón. Usted tiene que aplicar la palabra de Dios para que se manifieste un milagro, para que haya algo que le pueda ayudar a su semejante. No ignoren la necesidad de los demás. Son nuestros hermanos. Si no les ama, ¿podrá amarse a usted mismo? No se ama a usted mismo porque por no amar al prójimo va a ir al infierno. Porque es el segundo gran mandamiento de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que el amor de Dios debe de estar en nosotros y nosotros también tener el amor de Dios para amar al prójimo. Amén. Necesitamos trabajar nuestra fe o ponerla a trabajar. Necesitamos habilitar el poder de Dios que hay en nosotros. Porque si no, vivimos cristianos sin milagros, acomodados, llegamos a bostezar a la banca, aplaudimos, nos vamos y nos vamos al cielo. Mentiras. Si usted no es un hijo de Dios que vive en el Espíritu, no llega al cielo. Peor será el castigo por conocerle y no obedecer a Dios, no vivir en lo espiritual. Por eso es que da tristeza cuando alguien fallece y todos, cristianos, no cristianos, ay, gracias a Dios, ya está con el Señor. ¿Con cuál Señor? Solo Dios sabe si se salvó o no. Porque eso se está viviendo, eso está viviendo la raza humana, que no queremos obedecer a Dios. Cree en la atmósfera de una expectativa de milagros, porque el Señor dijo cosas hermosas, dijo el Señor, y dijo en el libro santo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Si a Jesucristo le fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra, ¿qué recibió usted en su corazón? Si recibió a Cristo en su corazón, usted tiene autoridad de Dios. Si no lo ha sacado con un pecado o una maldad, que haya cometido un pecado, usted tiene a Cristo en su corazón. Porque no crea que porque un día lo aceptó y se fue de pecador y regresa, Dios está ahí. No. Dios sale de su corazón cuando el ser humano peca. Amén. Por eso dice su palabra que si el pecador se arrepintiera, de cierto vivirá, y si el justo pecare, de cierto morirá, y la gloria pasada no contará ante Dios, porque el pecado ya hizo morir al Hijo de Dios. Es por eso que debemos de meditar de qué manera hemos recibido a Cristo o qué clase de pecados llevamos en nuestra mente y corazón, y creyendo que Cristo mora en nosotros. Amén. Amén. Cuando el Señor dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿por qué recibió Dios esa potestad? La recibió por la obediencia, por la santidad, por haber hecho todo lo que el Padre lo mandó a hacer sin decirle no lo hago, porque Jesucristo no hizo lo que Él quería, sino lo que debía hacer como el Hijo de Dios. Amén. De igual manera el cristiano ya no va a hacer lo que quiere o le gusta hacer, sino lo que debe hacer como santo Hijo de Dios, para que el poder de Dios se manifieste y pueda recibir el poder de Dios en su corazón. Amén. Entonces hay la promesa más hermosa de toda la raza humana. Cuando el Señor dijo que todo el que cumpliera sus mandamientos, no le estaba ofreciendo
felicidad en la tierra. Le estaba ofreciendo salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Y eso es lo que usted ha venido ahora a recibir o a conocer el camino para no perderse del camino correcto y salvar su alma. Si usted vino y cree que Jesucristo está vivo, lo puede recibir en su corazón si no lo ha hecho. Es el tiempo porque el hombre puede entregar su vida a Dios, no su cuerpo muerto. En vida tiene que recibir a Cristo en su corazón. Y el Señor tiene la promesa más hermosa: salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, hermanos? Amén, ¿No lo hayan amén. hecho? Si no, pues vamos a continuar. Vamos a hacer la oración. Póngase de pie. Dios es grande y poderoso y Él se puede manifestar. Amén. Señor Jesús, en esta hora, Padre, elevamos nuestra oración a ti, pidiéndote que te manifiestes en este momento. Tú conoces la necesidad en este pueblo. Tú conoces, Padre, las enfermedades que aquejan a tus hijos. Tú conoces, Padre, que el diablo extiende su mano sobre la raza humana. Pero ahora yo en tu nombre venzo toda maldición. Yo en tu nombre venzo brujerías, hechicerías. Yo en tu nombre venzo cautividades. En el nombre de Jesús reprendo al demonio. Yo en tu nombre, Jesús de Nazareno, extiendo mis manos sobre este pueblo y lo declaro sano por el poder de tu preciosa sangre. Por tu herida, dijo Pedro, hemos sido curados. Si le creyó al Señor, levante su mano y dele gracias, porque este día usted será sano. Este día, esta mañana, usted será libre. En el nombre de Jesús, declare que los demonios se van, la enfermedad se va, el dolor no tiene poder en su cuerpo, y yo en tu nombre reprendo la enfermedad. En el nombre de Jesús, declaro que el poder de Dios ha vencido todo espíritu de enfermedad. Señor Jesús, toca estas almas, Padre. En el nombre de Jesús, fluye Espíritu Santo. Saben que aquí está Dios, saben que Él camina en este lugar. Permítale que Él pueda tomarle de su mano, que Él pueda entrar a su corazón. Aquí vive un Dios poderoso en el corazón de cada uno de sus hijos. Señor Jesús, como todas esas almas que están lejos, que están viendo el servicio, que están oyendo esta palabra, créale, porque su enfermedad ya no es suya, se la devolvió al diablo, porque de él son. En tu nombre, Padre, reprendo toda dolencia, toda enfermedad, diabetes, cáncer, maldiciones por descendencia se van en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendigo, Padre, tu pueblo. Bendice tu pueblo, Dios mío, porque tú eres grande y poderoso. Ahora, Jesús de Nazareno, yo en tu nombre, en el nombre de Jesús, pido, Padre, que te manifiestes grande y poderosamente en cada uno de tus hijos. Ahora también voy a hacer la oración por si alguien a la distancia quiere recibir al Señor y que después busque una iglesia o se comunique con nosotros. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento pido, Señor, entres a mi vida y te ruego que perdones mis pecados, confesando con mi boca que tú eres el Señor y Dios de mi vida, y que Dios te levantó de entre los muertos. Ahora te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Señor Jesús, te bendecimos y te damos gracias, porque yo en tu nombre bendigo esta congregación, en tu nombre bendigo este pueblo santo de Dios.
Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.